el Integration Services Catalog lo que nos viene a resolver es uno de los pequeños problemas que existían precisamente con todo lo que sería la administración de los paquetes de Integration Services. Por ejemplo, cuando ustedes, ¿quiénes desarrollan Integration Services? Todos, no todos. Algunos sí, otros no. Bueno, los mismos que utilizan el catálogo. Las otras personas no, nunca, sí han oído hablar de Integration Services, ¿sí? ¿Lo utilizan? No. Ok, entonces vamos a darle aquí todo un overview para sentar bases. Dentro de lo que sería, yéndonos más atrás, el Integration Services viene a reemplazar todo lo que serían los DTS, todas las operaciones de ETL en las bases de datos. Y dentro de lo que sería la parte de evolución de los productos de SQL Server, cuando se generaron las primeras versiones, ya sea de DTS o de Integration Services en las primeras versiones de SQL, cuando ustedes crean un paquete, que ese paquete al final es un paquete de Integration Services que tiene que ser ejecutado en un servidor, por default usted tenía dos opciones para guardar ese código o ese ejecutable, que al final era poder hacer deploy en un folder, en el sistema de archivos directamente, o le podían hacer el deploy en un servidor, en este caso en un servidor de SQL. Entonces en el Visual Studio o en el SQL Server Data Tools le decían deploy, y a la parte de deploy le decían solo la opción de folder o el SQL Server. Acá, con esa operación de que fuese así, tenía un pequeño inconveniente. El pequeño inconveniente, el más grande inconveniente que tiene, es de que si yo le digo que guarde todos los paquetes en un folder, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? ¿Se me pierde el folder? ¿Alguien borra algo en el folder? Si después el agente que está ejecutando esos paquetes con el DTSExec no tiene acceso, o alguien dice, ¿por qué le pusieron acceso a esta cuenta sobre este directorio? Viene alguien de seguridad y se lo quita, y se cayó todas las operaciones. Entonces, eso es un problema. Tenerlo en folders es un problema, digamos. Y después, lo que es el manejo de versiones. Nosotros estuvimos en un proyecto donde habían varios desarrolladores y teníamos varios desarrolladores que tenían coordinación. Entonces, en la coordinación tenían varios paquetes. Y lo que pasaba es que cada quien se tenía una copia del paquete y lo guardaba local. Y después lo subía al servidor, ¿verdad? Al folder. Entonces, ¿qué es lo que pasaba siempre? Le caían encima. Entonces, esa era una de las versiones. Después, la otra opción que existía en lo que sería los paquetes de Integration Services era la posibilidad de que se guardara dentro del servidor. Entonces, yo le decía deploy dentro de SQL Server. Entonces, ya diría, mucho mejor. Ya los paquetes van a estar dentro de SQL Server. Ahí ya está un poquito mejor, pero tenía un pequeño problema. Los paquetes por default en las versiones viejas de SQL, aunque yo le dijera que se guardara dentro de el server, se guardaba dentro de la base de datos MSDB. Entonces, ¿cuál es el problema que tenga que se guarde ahí? Son bases de datos del sistema. ¿Cierto? Si hay un curso de SQL de administración y dice, nunca toque las MSDB, nunca toque la model, nunca toque la master, nunca toque nada, ¿verdad? ¿Cierto? Y cuando uno hacía deploy sobre el MSDB. Entonces, ¿qué significaba? Que tenía que darle derechos a los desarrolladores de hacer deploy sobre una base de datos del sistema de SQL. Eso es un gran problema de seguridad. Y digamos que todavía eso está bien, digamos, confiamos en todos. El gran problema que hay es que cuando en la mayoría de los empresas, cuando uno le dice, haga backup de las bases de datos, ¿en qué bases de datos piensa? En la de producción, en la del sistema A, sistema B, sistema 3. Pero ¿qué pasa con las bases de datos del sistema de MSDB? No la respaldan. O sea, ¿por qué? Porque son del sistema. Y en el Management Studio, incluso en el Management Studio nuevo, ya ni aparecen. Están como escondidas. Exactamente. Y dice base de datos del sistema. Entonces, como dice, base de datos del sistema, no las toco. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente hacía respaldos, decía después, necesito cambiar el servidor, tengo que cambiarlo, tengo que hacerle algo, o sea, dañaba,
decía, oh, no hay problema, tengo ahí los backups. Entonces venían y respaldaban las bases de datos del sistema, y cuando venían a restaurar y empezaban a correr, adivine qué faltaba. Todos los paquetes de Integration Services. De hecho, este es un caso de la vida real. Ahí, como dice mujer, casos de la vida real. En este caso fue un señor que hizo todo el backup, hizo cambios, borró todo, y cuando pasó el sistema a producción, digamos que era de producción a producción, no tenía los paquetes. Entonces fue y dijo, bueno, no hay ningún problema, le voy a pedir a los desarrolladores. El problema era cuál es la última versión de los paquetes. Entonces eso fue prueba y error. Fue como una semana de prueba y error hasta que esto funcionara. Y después ahí, por obvia y gracia del Espíritu Santo, ya empezó a correr. Entonces, ese problema lo viene a solucionar, digamos, toda esa parte introductoria lo viene a solucionar el SIS Catalog. El SIS Catalog lo que nos quiere poner es un lugar central para yo poder guardar y poner ahí los paquetes de Integration Services. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener sobre el Database Engine, que sería el motor de base de datos de el SQL Server, voy a instalar un componente de Integration Services Catalog. Internamente, ese componente de Integration Services Catalog está asociado a una base de datos que se crea. Y la ventaja que yo tengo es que yo puedo tener varias bases de datos de catálogo. Y puedo dar seguridad. Entonces puedo decirle, este catálogo de Integration Services está para este proyecto, este está para este otro proyecto, o son ambientes. Digamos, yo puedo venir y decirle, tengo diferentes proyectos, o puedo tener diferentes ambientes. Y mucho de la configuración del paquete que antes en DTS e Integration Services se hacía por XML, no sé si alguna vez lo hicieron, si era en la versión vieja, eran INIs. ¿Recuerdan? Son muy viejos ya. En las primeras versiones de SQL Server, cuando eran los DTS, mira, no DTSX, DTS, más viejos, lo que tenía que hacer el paquete y cualquier parámetro que uno le quería enviar al paquete se ponía en un archivo INI. Y ese archivo INI se llamaba igual al paquete. Después lo cambiaron, en las nuevas versiones son DTSX y ya tienen archivos XML. Pero todavía está en el archivo. Ahora yo puedo venir y tener, que sería toda la parte de parámetros, referencias al ambiente, están dentro de la base de datos. Entonces ya no está separado, ven que está como un solo paquete. De hecho acá, vean que se compone de esta forma. Tenemos un SQL Server Database Engine, tenemos el Integration Services Catalog. Dentro del Integration Services Catalog puedo venir y ordenar las cosas, puedo venir y generar un proyecto. Dentro de ese proyecto puede tener parámetros para el proyecto, puede tener referencias al ambiente que estoy trabajando y dentro de eso puedo tener paquetes. Y dentro de los paquetes, parámetros. Si ustedes lo ven, eso es mucho mejor. Igual voy a tener lo que serían variables de ambientes. ¿Cuál es la principal ventaja que yo tengo a la hora de que eso esté dentro de una base de datos? Respaldo a la base de datos y ahí va toda la configuración de los paquetes. Ahí está todo. También, ahora, en lo que sería el desarrollo de los DTS, ¿con qué herramienta lo está promocionando Microsoft siempre que desarrollen todos los DTS ahora? Con el SQL Server Data Tools. Y si yo quiero tener control del código, ¿con qué lo haría? Lo puedo hacer con el Team Foundation Server. ¿Quién lo ha utilizado? Bueno, yo usted sí ya lo ha utilizado. ¿Los demás? ¿Sí? No todos lo han utilizado. Para los que no lo han utilizado, el Team Foundation Server es el servidor de control de código y de control de proyectos de desarrollo de Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es poder integrar todo lo que sería el código de los Integration Services. Va a estar el código con número de versiones. Y después voy a tener el Integration Services Catalog como un repositorio central. Entonces, esa es una de las ventajas. De hecho, aquí podemos ver, para venir y nosotros empezar a utilizar el SIS Catalog, lo primero que tenemos que hacer es crearlo. ¿Por qué? Porque por default no viene creado. Entonces, viene dentro de SQL Server, viene un nodo, digamos, de administración, pero uno no ve nada, o sea, no está. Entonces uno tiene que venir y primero lo va a tener que crear. Ya una vez que uno crea ese catálogo, se va a crear
dentro de la parte administrativa de SQL Server el catálogo y se asocia con una base de datos dentro del SQL Server. Y ya dentro va a tener una serie de componentes donde yo voy a ordenar. Eso ya es parte de cuando uno desarrolla el proyecto en SQL Server Data Tools. Ya voy a tener proyectos, los proyectos tienen paquetes, ahí yo defino parámetros a nivel del proyecto, defino parámetros a nivel del paquete, defino opciones del ambiente, le pongo un nombre y después le voy a decir el deploy, digamos, hacia dónde va a estar. Entonces ven de que me permite ese lugar completamente centralizado y voy a tener control sobre el proyecto de los catálogos. Aquí, a manera de resumen, eso es lo que podemos ver. El cambio que hubo de las versiones viejas de todo lo que sería Integration Services, digamos 2008 contra, en este caso, 2014 o 2016. Vean, la unidad de deployment en 2008 era el paquete, ¿recuerdan? Y se podía guardar el MSDB o en el sistema de archivos. En 2012, 2014, 2016, de aquí en adelante, ¿verdad? Se puede guardar, tenemos la unidad de deployment, es un proyecto que contiene paquetes y se asocia con una base de datos de SysDB, una base de datos del catálogo. En cuanto a lo que serían los valores de ejecución, lo recuerdan, los archivos init que les decían, los archivos XML ya no van a estar en archivos del NTFS, sino que van a estar como parámetros dentro de todo lo que sería el proyecto. ¿Dónde van a estar todo lo que serían los valores de ejecución? Antes eran XMLs, textos, etcétera. Ahora son variables que se definen en el ambiente. Tipos de conexión managers, antes era a nivel de paquetes, ahora son a nivel de proyectos. Algo interesante, recuerden, aquí sonrieron cuando yo dije el DTC exec, ¿verdad? Que usualmente en las versiones anteriores, uno para poder venir y ejecutar todos los paquetes de integration, lo que hacía era venir y le decía en el agente del SQL un nuevo comando que era fácil, casi que era un command prompt, llamando al DTC exec y el nombre del paquete que quería ejecutar. Sí, y todo, hay una hilera ahí inmensa, complicado. Ya era con el DTC exec o el DTC GUI, UI, eso casi no lo usaba porque hay que darle doble clic. Tenía que tener una persona dándole clic a todos los paquetes a las 2 de la mañana, ¿verdad? En el caso de el catálogo, ya existen procedimientos almacenados dentro de lo que sería la base de datos del catálogo que me permiten ejecutar los procedimientos almacenados. ¿Perdón? Los paquetes, sí, perdón. Son procedimientos almacenados que me permiten ejecutar los paquetes. Gracias. Señor. ¿Con qué usuario? Es que me ha pasado que solamente uno configura el usuario que va a ejecutar eso el servicio, ¿verdad? El servicio que levanta ya sea la gente del SQL o el servicio de Integration Services. Entonces es el usuario que va a ejecutar el DTS, ¿verdad? Pero me ha pasado que ya tengo un usuario de dominio configurado en el servicio y aún así no levanta con el usuario, entonces levanta con un usuario diferente y de hecho intento enviar un archivo a una carpeta específica. Y no lo deja. Y no me deja porque, digamos, le doy permisos al usuario que tengo configurado en el servicio, pero no me deja. ¿Dónde podría configurar ese? Tendríamos que revisarlo, pero cuando uno instala, ya sea 2012, 2014, 2016, dentro de el grupo de Windows, en el servidor como tal, en el sistema operativo se instala una serie de grupos. Entonces, las cuentas que uno configura para poder ejecutar hay que agregarlas a esos grupos. ¿Sí? Entonces, si no está agregada a esos grupos, no va a poder ejecutarlo, que son los grupos de administración. Que eso cambió en las versiones anteriores. En las versiones anteriores de SQL, digamos, en las primeras, ustedes venían, instalaban SQL y todo quedaba ligado a la cuenta del servicio. Entonces, si la cuenta del servicio era administrador, podía hacer de todo ahí en esa máquina. Entonces, ese era un hueco de seguridad. Digamos, es un problema de compliance. Entonces, en las nuevas versiones de SQL, lo que se dijo es, ok, usted pone una cuenta del servicio, pero
esa cuenta del servicio, aunado a esa cuenta del servicio, se genera una serie de grupos de seguridad dentro de la máquina y esas cuentas de ese servicio se agregan a esos grupos. Y esos son los grupos de seguridad que van a tener los derechos sobre ejecutar ciertas cosas. Entonces, si uno viene y cambia la cuenta de SQL o intenta hacer otra cosa y no está dentro de esos grupos de seguridad, falla. Y eso es por cuestión de cumplimiento. Casi que de seguro es para cumplir con algún estándar. Digamos, el DTS sí se ejecuta. Sí. Como si yo ejecuto cualquier otro DTS, sí, pero si alguno lo que va a hacer es copiar un archivo. No lo va a dejar, no lo va a dejar. Es por los grupos de seguridad. Sí. Después está todo lo que sería la parte del deployment, en lo que sería la parte del login, era con los log providers, con lo otro son que ya está ejecutado. El proceso de deployment, en este caso es un archivo manifiesto, en el otro es con one click dentro de Visual Studio. Este es un ejemplo de cómo podemos tener un Integration Services Package dentro de lo que es un catálogo. Ven, dentro de la parte de administración del Management Studio me aparece Integration Services Catalog y aquí puedo tener todos los catálogos que yo quiera. Entonces, esta base de datos SIS-DB o este nodo está asociado con una base de datos. Y dentro de esa base de datos ven de que, de hecho aquí tenemos a Idera, le estamos haciendo promoción. Sí, tenemos dos camisetas, la camiseta y el slide. Ven, de todo lo que sería el repositorio. Y dentro de esto podemos ver todos los diferentes proyectos. Y dentro del proyecto tenemos los paquetes. Igual lo tenemos asociado a los diferentes ambientes. Para poder hacer eso, nos podemos venir acá. Yo ya tengo un catálogo creado. Si pueden ver, esto funciona igual en SQL 2014 que en SQL 2016. Este es un 2016. Cuando ustedes vienen e instalan por primera vez, les va a aparecer así. Vamos, la parte de administración. Les aparece esto y si expandieran esto les aparecería vacío. Para nosotros poder venir y crear un nuevo catálogo, le tendríamos que decir aquí, botón derecho, Create Catalog. Si uno quiere, lo podemos venir y borrar. ¿Ven? Ya se fue. Podemos venir aquí y veo la pulguilla de refrescamiento. ¿Sí? Aquí ya le podemos venir y decir queremos crear un catálogo. Dentro de la opción de crear catálogo nos va a decir ahí cuál es el nombre de la base de datos del catálogo. Vean que por default es el SIS-DB, no me va a dejar modificarla. Después tenemos aquí una serie de opciones que podemos ver. Dentro de todo lo que sería la parte esta de las opciones, primero está habilitar, en este caso está habilitar o no la integración de poder utilizar CLR dentro de los paquetes, que sería el código .NET. No muy recomendado, es muy lento. No lo hagan. ¿Sí? Después está la parte de que si yo quiero habilitar o no la ejecución automática de procedimientos almacenados de Integration Services durante el inicio del servidor. También, no sé si recuerdan la parte de los DTS, que en los DTS se guardaban contraseñas, se guardan cosas. Entonces aquí yo le voy a tener que decir todo lo que sería la parte de la clave que se va a utilizar para encriptar eso. ¿Verdad? Entonces, le tengo que poner aquí una clave que se va a utilizar para crearlo. Si todo está bien y se refresca, yo voy a tener ahora un catálogo. Dentro de este catálogo, vean que está vacío. Tendría que hacer un deployment
de un proyecto para que ya me aparezca como lo haría dentro de la Filmino. Lo que les quería mostrar acá es que asociado a ese catálogo, ven que está una base de datos. Entonces, dentro de esta base de datos, que ya está por una estructura por default, se va a venir y guardar una serie de opciones. Recuerdan que ahí les estaba mencionando toda la estructura, lo que eran los ambientes, los parámetros, todo lo que eran los proyectos y todo lo que serían los paquetes. Aquí están guardados. Toda la información se guarda en estas tablas. Entonces, usualmente uno no va a tocar estas tablas, sino que todo se hace a través de deploy. Entonces, aquí uno las puede consultar. ¿Ven? Tenemos estas tablas. Existe también una serie de vistas. Estas vistas son vistas administrativas, que más adelante tengo un par de slides sobre esto, pero estas vistas administrativas me permiten sacar información general sobre el estado y ejecución de mis paquetes de Integration Services. Por ejemplo, no sé si ven estas opciones. Catalog Executable Statistics. Se puede enseñar de qué es. O sea, el nombre lo dice. Me da se guarda dentro del catálogo toda la información de ejecución de los paquetes. Y aquí yo tengo esta información que es muy valiosa, ¿cierto? Bueno, no sé. No los veo muy convencidos, pero créanme que es muy, muy valiosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente en las empresas hacen paquetes, ustedes tienen data warehouse o tienen algo, quieren venir a cargarlos y usualmente las ventanas de tiempo cada vez se hacen más cortas. O los paquetes de Integration Services cada vez tardan más. Y entonces dicen, no, es que yo empiezo ejecutándolo a las 12 y son las 6 de la mañana y eso no ha terminado. Y la empresa empieza a las 8. Y ya tiene que estar refrescado todos los cubos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Aquí me va a dar estadísticas un poquito todavía mucho más detalladas de la ejecución del paquete. ¿Por qué? Porque en las versiones anteriores lo que yo tenía era únicamente decía, se ejecutó y ya. No sé, y Windows va a decir, sí, se corrió el exe. O sea, yo no sé qué más pasó después de ahí. Si usted quería tener mayor información, lo que tenía que hacer era precisamente poder llamar al login y empezar a hacer login uno personalizado dentro del paquete. No sé si ustedes lo hacen para saber cuánto tardó, todos los eventos, etc. Sí, y uno lo va haciendo por detallado. Entonces, esa parte, yo puedo ver aquí las estadísticas. De hecho, aquí se los voy a mostrar. Aquí me estoy adelantando un poquito. Dentro de todo lo que serían los event messages. Los event messages, más adelante está explicado, digamos, me muestra todos los mensajes. Digamos, yo puedo llegar a un punto tal de que ustedes han ejecutado un paquete de Integration Services y han visto que cuando están integrados y lo ejecutan desde Visual Studio, Data Tools, aparecen todo un detalle, todo, el detalle completo de toda la ejecución. Esa información, digamos, de todos los pasos que se están haciendo, que salen en esa ventana del output del Visual Studio, se guardan aquí. Entonces yo puedo configurar que se guarden acá. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para estar monitoreando y para poder estar viendo qué es lo que está pasando. Eso, digamos, si tengo 5 años de estar ejecutando DTS, ahí tengo un usuario muy grande. ¿Es correcto estar eliminando eso? Ok, sí. De hecho, eso lo tengo aquí un poquito más adelante. Ajá. Que es la limpieza de esas opciones. Bien. Viendo que, ya resumiendo, ¿qué es lo que almacena el SIS Catalog? Almacena todos los paquetes, los parámetros. Algo que es importante, que por default el SIS Catalog soporta versionamiento. Entonces, ustedes pueden tener, y cada vez que hacen un deploy de un paquete, él va guardando por default cierta cantidad de versiones. Entonces, la ventaja de eso, ¿cuál es? Me puedo devolver. O sea, yo puedo saber qué versión. Digamos, por default vienen 15 versiones. Entonces, yo hago deploy, se hace la versión 1, la versión 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 15, y después se sobrescribe.
Entonces puedo guardar historial de versiones de los paquetes. Otra de las opciones que le estaba mencionando anteriormente es que me hace un log de forma automática de todas las actividades que se están dando dentro de los paquetes. Sí, sí. Yo quiero mover esa CSV a otro servidor. Ajá. La clave de encripción la llevo y restauro. Y le va a pedir la clave de encriptación. La que puso ahí. ¿Qué pasa si no la tengo? Si no la tiene, no va a poder, No puedo generar otra. no, sí va a poder generar otra, pero es que no va a poder restaurarlo, digamos. Le va a restaurar los paquetes, pero la parte que era la parte sensitiva, no restaura. Pierde las claves. Pierde las claves. Si yo tengo las claves, las variables del cliente, No hay ningún problema. solo si las tengo ligadas. Sí, solo las tiene ligadas. Ajá. Ajá. Pero ese es el único detalle, digamos, un pequeño detalle son esas claves. Es igual pasa cuando ustedes han instalado Reporting Services. Sí, si usted no tiene y ha guardado el respaldo de los reportes, usted restaura el reporte. Pero el connection string y toda esa cosa, no, se fueron, se van. Ese es el pequeño problema con estas claves de estas. Y hay varios productos de Microsoft que son así. Igual pasa cuando ustedes tienen certificados digitales. No sé si han trabajado con certificados digitales. Ustedes tienen un certificado digital, le ponen una llave privada, que es toda la cuestión, le ponen una clave. ¿Y qué pasa si se les olvidó la clave? La encripción de base de datos. Sí, la encripción, la parte de SharePoint, cuando tienen granjas, que son passphrase, la parte de las granjas de Exchange. Entonces, cada vez que nosotros instalamos esto, lo que hacemos es cuando yo estoy instalando, digamos, alguien pone la clave y hay como 3 que la vieron, ¿verdad? Sí. No, es que le instaló y quién sabe qué le puso. Entonces, ajá, sí. De hecho, eso nos pasó de hecho, es caso de la vida real, en una institución pública nos pasó de que teníamos que hacer una recuperación de esto y no tenían la clave. Por lo menos la persona que estaba ahí no tenía la clave. La persona encargada de base de datos no tenía la clave. Y de ahí ya nos estábamos dando por vencidos hasta que por pura casualidad el de infraestructura, que estuvo cuando se instaló, en un notepad perdido, había guardado la clave. Una ventaja es muy grande en comparación a 2008, que era por paquete. Como era por paquete, ponía un password aquí. Y password allá, y todo y todos eran distintos. Ese es un problema, digamos. Si ustedes ven, esto me viene a solucionar todo lo que sería problemas de administración de todo lo que serían los paquetes. Si quedamos con el riesgo de que, digamos, como dice el compañero, antes podía embarrarla en 1, 2, 3 paquetes, ¿verdad? Si le embarran, le embarran toda, sí, le embarran toda. Es más fácil administrar porque sí. Tiene que acordarse solo de un password, pues si se le olvidó eso. Si se olvidó, se le fue mal en todo. Otra de las cosas que pasa acá con esto de Integration Services, ya que estamos hablando de Integration Services, es lo que se mencionaba en una charla que estuvo antes, que era la parte de utilizar BIML. ¿Quién ha utilizado BIML? Solo en la charla de antes. Sí. Entonces, el BIML me viene a solucionar parte del problema que está diciendo usted. Porque al final todo el metadata y toda la definición de los paquetes quedan en el BIML. Y si pasa algo con el servidor, pasa algo con el Integration Service, no importa. El BIML me vuelve a generar la solución en Visual Studio. Entonces, esa es una gran ventaja. Entonces, eso les sirve a ustedes si se dedican o si la empresa tiene muchos paquetes. Y que si tiene paquetes que son de esos paquetes donde yo veo que es el BIML aplica, es, por ejemplo, cuando ustedes tienen paquetes que esos que yo digo que son cajoneros. ¿Qué dice? Que agarra una tabla, tiene otra tabla, tiene unas transformaciones y después tiene que hacer lo mismo para 10 tablas más. Exactamente lo mismo. Entonces, lo puedo hacer con BIML. Que sorprendentemente, no sé en Costa Rica, pero en las empresas de Estados Unidos eso es muy común. Los sistemas están hechos así, están diseñados.
descargan diferentes tablas y es como que el mismo patrón que repiten a cada rato. En Costa Rica es más complejo. Son más creativos aquí en Costa Rica a la hora de diseñar las bases de datos. La filosofía de los proyectos es igual. Poder venir y administrar los proyectos dentro de Visual Studio, ver cómo están dentro del Management Studio, manejo de las versiones, los parámetros y los distintos variables de ambiente que son configurables. Para todo lo que sería la configuración, aquí tenemos unas opciones. Ven que aquí están lo que serían los ambientes. Yo puedo manejar diferentes ambientes de pruebas, producción, de desarrollo. Puedo establecer las variables y los distintos permisos que yo puedo estar administrando. Los ambientes, en este caso puedo manejar diferentes ambientes e incluso puedo generar referencias entre diferentes ambientes para los diferentes paquetes y los proyectos. Ven que es como una metaconfiguración sobre lo que antes en la versión de Integration Services normal era casi que por proyecto, por paquete que se hacía. Ahora tengo un ambiente más de alto nivel. Y es un poquito más enterprise. También tenemos aquí la parte de poder venir y la ejecución. En este caso tenemos un ejemplo de un paquete y le podemos establecer, vean aquí, los parámetros. Es este. Me confundo de lupa. Podemos establecer los parámetros, el connection string y el ambiente con el cual está relacionado. También se puede hacer lo que sería la definición por medio de Visual Studio. Pero el catálogo, Sí, digamos, uno crea una variable con el string de conexión y le tienen que poner la clave. Eso no está encriptado, ahí se ve. O sea, la pregunta es si en la base de datos, ya cuando esto se guarda, porque después corres el paquete viendo esa variable ambiente. Dentro de la base de datos eso queda encriptado. Eso va a quedar encriptado y va encriptado con la contraseña que uno le puso ahí. El detalle con esa encriptación es que es encriptación de una vía, la que utiliza Microsoft. O sea, no nos dan el algoritmo para desencriptar. Ok, eso es lo que quería correr, ya se pudo. ¿Cuándo está haciendo? Para aquellos que no han utilizado, cuando estamos haciendo el deploy de algún paquete, algún proyecto que yo tengo de Integration Services, yo puedo escoger de que sea un deploy a un Integration Services Catalog. Entonces, aquí yo le puedo decir al Integration Services Catalog y le digo el servidor al cual yo quiero que se haga el deploy. Bueno, una vez que está el deploy, me van a aparecer acá todos los diferentes catálogos. ¿Qué formas de ejecución puedo tener de los diferentes paquetes? Igual con el Management Studio, con el DTEXEC, con el SQL Server Agent, que eso es más importante, o con los procedimientos almacenados del mismo catálogo. Es que eso es importante. Existe también los niveles de bitácoras que se guardan. En los niveles de bitácoras que se está guardando es, vieron esas tablas que les mostré ahí sobre estadísticas de ejecución, etcétera. Entonces uno va a definir qué es lo que yo quiero que se esté guardando. Por ejemplo, el basic, que es la definición de bitácora por default, guarda todos los eventos de ejecución, excepto eventos personalizados. El non, de fijo, no guarda nada. Pero tengo aquí también bitácoras de performance. Ese me guarda estadísticas de desempeño para yo poder después consultar esas estadísticas. El que me tiene todo es el verbos. El verbos, ese lo que me va a mostrar es todos los eventos que se están generando del paquete más todos los eventos de los mensajes personalizados y todos los de diagnóstico. O sea, le va a generar un montón de información. Entonces usted escoge qué es lo que quiere o no. O si quiere, puede generar su propio nivel de login, un login provider, para que se ejecute. El cambio del login level lo voy a decir dentro del
SISDB, digo propiedades, y ahí configuro todo lo que sería el nivel de login que yo quiero. Aquí ya está un poquito más de detallado de los diferentes niveles, nivel básico. Esto es lo que les mostraba. Recuerdan que les estaba diciendo qué era lo que guardaba. Si recuerdan qué pasa cuando uno ejecuta un paquete. Ven todos esos mensajes. Es lo que van a estar guardando. Recuerdan el select que hice de esa tabla. En esa tabla van a estar guardados estos mensajes. Eso es lo que va a estar apareciendo. Entonces, eso es muy útil porque, no sé si a ustedes les ha pasado que falla un paquete. Y la primera vez que falla un paquete en las versiones anteriores del SQL falló. ¿Y por qué falló? No sé, lo corría en mi máquina y servía. Entonces, y no sabía por qué falló en el servidor. Entonces, con esto, poniéndole un nivel de login, digamos que está el nivel de login por default, por lo menos me va a aparecer todos estos mensajes. Y si aparecen warnings o aparecen errores, por lo menos lo voy a poder ver. ¿Sí? Y voy a saber qué fue lo que pasó en esa ejecución de ese paquete. Sí. Así se puede ver, digamos, que corra el catálogo, el viso, pero a la hora de ejecutarlo, yo corro. ¿Cómo? Digamos, por ejemplo, el paquete corre en el Visual Studio. Si lo corro en la base de SIS, corro. Pero si lo corro por medio de yo, ya corro. ¿Le da un error o qué le da? Dice que esto es antes por ser la versión de 64 bits. Pero digamos, el paquete sí, no. Sí. Ese es un error más que documentado. No, sí. Digamos, yo, estoy probando todas las opciones y digamos, ya en el nivel de visual se le cambió, ya se creó una cuenta de proxy, credenciales y todo, y ni así corre, pero viera. Perdón, yo tengo una opción de configuración de 64 bits. Pero digamos, igual ya. Y el CTS, usted le va a ejecutar. Y sí ejecuta y toda la cosa. Y ya lo puso en syswow, incluso también una vez que lo pone como syswow. De hecho, todas las demás. Sí, por eso, ¿por qué le digo? Es que ese es no hay una, para ese error no hay una receta que uno le pueda dar que es así, lista, porque hay muchas, hay como 20 recetas que uno busca en Google y hay 20 y no queda más que empezar a buscar y probar esas 20 o una combinación de las 20. Me ha pasado mucho eso, pero cuando descarga de Oracle o algún programa C64 y no está tipo... Ah, 10 minutos. Eran 2:45. Bueno, está extraño. ¿Verdad? Vamos a acelerar. Maristel, disculpe. Sí, no, que yo iba a aportar que ahí también, además de las tablas de bitácora, ya cuando uno de su coin server puede ir a buscar el paquete y en catálogo, clic derecho y ahí tienen varios reportes. Sí, eso es lo que iba a mostrar más adelante. Sí, digamos que es esta consola. Para adelantar aquí la parte que nos menciona aquí Maristel. Dentro de todo lo que sería el catálogo, aquí en la parte de administración, tiene esta opción que dice reportes. Y dentro de estos reportes, yo puedo ver lo que sería el Integration Services Dashboard, que es como un resumen de todas las ejecuciones, qué es lo que ha fallado. Y además, también puedo ver un poquito más detallados. Por ejemplo, aquí digamos de todas las ejecuciones. Bueno, aquí es que está vacío, pero ve que ya en producción esto sirve bastante para poder estar utilizando esta herramienta. Aquí ya esto es un ejemplo. Ve que ya de comparación de lo que pasa cuando ya está en Visual Studio y cuando yo lo quiero venir y ejecutar aquí por Transact SQL, ver los distintos mensajes que se están generando, que es el detalle. Otra de las opciones es lo que usted me decía, es los periodos de retención. Entonces, los periodos de retención, que es la cantidad de días, viene digamos aquí por default 30, pero si es mucho, uno lo puede cambiar para que no se llene esa base de datos. Vean, aquí está todo lo que sería las bitácoras que puedo ver. Esta era la parte que me acaba de adelantar, que era la que mencionaba Maristel, que era la parte de los reportes que yo puedo estar ejecutando. Aquí está, la parte de los
reportes. Aquí ya hay una captura con ya unos reportes ya más detallados, que yo puedo ver qué es lo que está pasando. Ahí voy a entrar todos esos reportes y todo eso, ya de dónde sale esa información. Sale de la base de datos de catálogo, que vieron que es bastante. En el MSDN todo está documentado. O sea, si quieren saber qué significa una columna, buscan esa columna en Google y les aparece la documentación del MSDN, donde les indica qué es lo que está guardando ahí. Este es el esquema. Entonces, aquí de forma general, por si alguien lo quiere tomar, esta PPT la voy a subir, ¿verdad? Entonces ahí ve y me indica todos los diferentes elementos que yo puedo estar utilizando, digamos, toda la relación de esa base de datos de catálogo. Esto otro es súper importante, que es el mantenimiento de la base de datos de catálogo. Como usted bien mencionaba, la base de datos de catálogo puede crecer mucho. Y igual con la parte de los logs, recuerdan en SQL que tiene los datos y tiene los logs. Los logs pueden estar creciendo mucho, si hay muchas transacciones. Entonces, este mantenimiento, cuando ustedes instalan el catálogo, se instala esta tarea del agente, en el agente. Y esta tarea, algunas veces, deberían ir a revisar de que primero el agente esté corriendo y después de que el agente esté corriendo, que esta tarea esté habilitada. Porque si esta tarea no está habilitada, lo que va a pasar es que la base de datos del catálogo va a crecer, 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 crecer y crecer hasta que se come todo el disco. ¿Verdad? Entonces sí tiene que uno asegurarse de que esté corriendo. Entonces, ya ese es un paquete que ya tiene Microsoft para empezar a limpiar todo lo que serían las diferentes logs. El catálogo tiene una serie de propiedades que son internas, que esas propiedades son, por ejemplo, cuando ven que yo le puse lo que sería la parte de la contraseña. La parte que se encripta, uno puede elegir si quiere el algoritmo de encriptación. Él ya tiene uno por default, pero puedo elegir. ¿Recuerdan la parte de la cantidad de propiedades, de versiones que puedo manejar de los proyectos? Es otra propiedad. Si tengo habilitado o no el cleanup, la ventana de retención y todo lo que serían las diferentes opciones. Incluso aquí, lo que sería el server login. Yo quisiera devolver una versión anterior. Sí. Déjenme entrar aquí. Aquí tengo lo que sería el SISDB. Y recuerdan las vistas que les mostré. Casi todo lo que están, como al estilo Microsoft, casi todo lo que uno puede hacer por las pantallas gráficas, ¿por qué lo puede hacer? Por Transact SQL. En este caso, vea que yo puedo venir y preguntar cuáles son las propiedades que tiene por default el catálogo. Ven, entonces, este es el algoritmo de encriptación que está utilizando. Estas son las versiones, que son 10. Si se está habilitado o no el cleanup. Las ventanas de retención. Todo lo que sería la versión de esquema. Los niveles de login. Yo puedo venir aquí y consultar qué es lo que está pasando. Cada uno de estos valores es configurable. Lo pueden configurar dándole botón derecho, propiedades, sobre la base de datos del catálogo, o lo pueden hacer, adivinen cómo, por Transact SQL, ¿verdad? Dentro de Transact SQL, en este caso, esta es una forma de poder consultar el cleanup de la base de datos. Yo tengo el control de las versiones y también puedo venir y tener Transact SQL para empezar a limpiar. Estos son extractos de los Transact SQL que están vieron en ese agente de lo que era el mantenimiento de la base de datos y el cleanup. Estos son extractos de los Transact SQL que están ahí. Son pasos. Incluso hay procedimientos almacenados que son llamados por esto, ¿verdad? Entonces, aquí, vean, esto es lo que está diciendo, lo que yo puedo venir y darle botón derecho y cambiar la cantidad de versiones.
antes de esto, podemos venir acá. Yo puedo venir y utilizar igual dentro del catálogo, recuerden que era el esquema del catálogo, yo puedo tener y tengo esta opción que sea Configure Catalog, y por cada una de estas propiedades que yo puedo hacer, ahí qué puedo hacer. Puedo venir y pongo el nombre de la propiedad y el valor que quiero que se establezca. Entonces aquí lo puedo hacer por Transact SQL. Entonces usted diría, ¿para qué lo hago por Transact SQL? Si lo puedo hacer con botón derecho. En caso de que yo tenga que automatizar esto, ¿verdad? O que yo tenga diferentes ambientes y lo tenga que reproducir, es más fácil venir y decirle en otro servidor nuevo catálogo, dejarlo por default y tener un script de Transact SQL que le configura todo. Entonces solo viene, lo agarra y lo ejecuta en el otro server. Y listo, y está seguro de que está igual. Porque si no, ya me pasó una vez, uno va con todas las opciones y ya después de estar dándole tanto botón derecho propiedades, ya se va aburriendo o cambia la propiedad que no es. ¿Sí? Entonces es mejor con Transact SQL. Igual, yo puedo ver y configurar la cantidad de versiones. E igual, esos reportes, que esos son reportes personalizados, vean que está ahí de Reporting Services, están terminando. De esos reportes de Reporting Services, lo que hacen es leer estas tablas. Entonces, si usted incluso necesita saber detalle extra que no aparece en esos reportes, ¿a dónde va a ir a buscarlo? Voy a las tablas. Y como es una tabla común y corriente, ¿qué puedo hacer? Puedo montar otro Reporting Services. ¿Sí? De hecho, acá, dentro de todo lo que serían la parte de los reportes, dentro del Management Studio, bueno, aquí no lo tengo, pero dentro de lo que serían los reportes del Management Studio, toda esta parte, estos reportes que están acá, al final son RDLs, que cuando uno instala el Data Tools y habilita el catálogo, se agregan estos RDLs dentro de esta máquina. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Muy sencillo, uno puede agarrar estos RDLs y los saca. Y puede modificarlos, puede hacer su propia versión. Sí, de hecho, si ustedes ven, acá lo que se está mostrando es prácticamente que del catálogo, todas sus funcionalidades y que toda la configuración la puedo hacer por vía gráfica o por vía de Transact SQL.